Vamos a continuar con la exposición de la palabra de Dios en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5. Para si pueden ir abriendo sus Biblias allí en esta parte de la Escritura, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 5. Esta iglesia se les ha enseñado, bueno, ya se ha enseñado anteriormente, que era una iglesia que estaba enfrentando graves problemas. Muchos problemas estaban acosando a la iglesia. Por ejemplo, la aparición de la falsa enseñanza. Las mujeres estaban tomando un lugar de autoridad dentro de la iglesia también. Muchas mujeres se levantaron a enseñar en la congregación y Pablo tenía que corregir estas cosas. También hemos visto en los capítulos anteriores, anteriores al capítulo 5, que había problemas así, había falsos maestros, había falsas enseñanzas, reitero, había muchos problemas que estaban pasando en esta congregación. Había personas que se estaban extraviando por el amor al dinero, el amor a las riquezas, el capítulo 6. Había muchos problemas. Y esto nos enseña a nosotros que las iglesias no están exentas de problemas. A veces alguien tiene una idea de que la iglesia de Cristo, la iglesia visible, tiene que ser perfecta. O sea, que no hay ningún problema que se pueda suscitar en el interior de la iglesia. Pero eso es algo falso, porque en cualquier iglesia vamos a encontrar ciertos problemas, ¿verdad? Las iglesias de Apocalipsis, donde Cristo amonesta a unas y a otras reconoce, estaban pasando también por problemas. Entonces, no hay una iglesia perfecta que no enfrente problemas. Y alguien ha dicho, y es muy conocido, el dicho que si hay una iglesia perfecta y tú llegas allí y la haces imperfecta, ¿verdad? Eso ya todos lo saben, ese dicho. Bueno, hermanos, la iglesia en Éfeso pues enfrentaba una gran serie, o más bien una serie de problemas. Y uno de los problemas que enfrentaba la iglesia en Éfeso es que hombres no aptos, no calificados para el ministerio estaban entre los que lideraban a la congregación. Ese era un problema. Gente no calificada, de acuerdo al estándar bíblico, son los que estaban al frente liderando la congregación. Estos hombres enseñaban diferentes doctrinas, contrario a la pureza doctrinal que había enseñado el apóstol Pablo a esta congregación anteriormente. Estas personas, estos personajes enseñaban fábulas, genealogías, eran sus temas preferidos para enseñar en esta congregación. Los maestros del error, los falsos maestros, también pretendían ser doctores de la ley sin saber lo que hablaban y lo que afirmaban, sin entenderlo. Es más, ellos cuando estudiaban la palabra de Dios, por así decir, la ley en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, no provocaba un cambio, una transformación en su vida. Para esas personas solamente querían conocimiento. Y sabemos claramente que al venir a la palabra de Dios no solamente es para adquirir información o conocimiento, sino que al venir a la palabra de Dios es para que nuestra vida sea transformada a través de ella. Ese es el propósito de estudiar la palabra de nuestro Dios. Que seamos transformados. Que si tenemos nosotros una vaga idea de algo que no se conforme a la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios, nuestra mente sea transformada, nuestra forma de vivir sea conformada también a la semejanza de Cristo. Ese es el propósito, ¿no? Yo no vengo aquí, no me paro los domingos que me toca compartir para solamente llenar de información a los presentes. Mi anhelo y mi oración es que a través de ser expuestos a la palabra de Dios, nosotros seamos transformados más y más a esa imagen de Cristo. Ese es el propósito. Que al exponerme sea transformado, que la iglesia sea transformada en su forma de pensar. Eso es lo que buscamos.
Bueno, le comentaba que había hombres no aptos, no calificados para el ministerio, que no llevaban una vida piadosa, y Pablo le tiene que escribir a Timoteo en el capítulo 4, en el versículo 7, que el ministro de Dios tiene que ser alguien que se ejercita para la piedad. Tiene que ser alguien que se está ejercitando constantemente en una vida piadosa. El buen ministro de Jesucristo. Eso es lo que va a hacer. Tiene que estar empeñado con ese objetivo. A diferencia, como le comentaba, de hombres impíos que lo único que buscaban era un prestigio, gracias, prestigio delante de los demás. Querían reconocimiento, querían honor, querían honra, querían alabanza para ellos. Eso es lo que buscaban, pretendiendo ser doctores de la ley. Dice el capítulo 1. Y esa era un motivo muy equivocado por el cual estaban ellos al frente o liderando, siendo parte de ese liderazgo en esta iglesia en Éfeso. Ahora, estos líderes no cumplían con los estándares bíblicos para el obispado. La Escritura dice que si alguno anhela obispado de entre nosotros, buena obra desea. Pero hay una serie de requisitos por los cuales tiene que pasar o tiene que tener en su vida. Bueno, este es el problema que estaba allí. Ahora, el tema del liderazgo en la iglesia era algo serio para esta iglesia y también es algo serio para nosotros en la actualidad también. Hoy se vive una gran crisis de liderazgo en todas las áreas podemos decir, tanto políticas como religiosas, como también familiares. Líderes no íntegros son los que liderean naciones. Personas no íntegras son las que están al frente de iglesias, de congregaciones. Hombres que deben ser líderes de sus casas, que deben ser líderes para sus familias, no viven en integridad. Hay una gran crisis de ese liderazgo. Estamos siendo nosotros testigos de cómo esta gran crisis de liderazgo en la sociedad y en la iglesia hoy en día. Y la iglesia no está exenta de esa crisis de liderazgo en muchos lugares. De vez en cuando se escucha una noticia que sale en los portales de los periódicos, una nota de una persona, de un pastor, de un predicador que cae en adulterio. Y eso conmueve a muchos. Cuando se escucha esto, ¿verdad? Recientemente pasó algo así. Pero no solamente hablamos de personas que tienen una imagen pública y que tienen un ministerio extendido a gran manera, sino que también dentro de iglesias locales se escucha de vez en cuando de hombres que viven vidas impías. No solamente hablamos de pastores, sino que también hablamos de grandes apologistas también. Unos años atrás nos dimos cuenta de un gran apologista que tenía un ministerio muy extenso a nivel mundial y después de su muerte sale a la luz que vivía una vida de inmoralidad. Increíble, hermanos. Esto es algo que afecta grandemente a la iglesia. Una crisis de liderazgo por hombres que no son íntegros, por hombres que no viven de acuerdo al estándar de la palabra de nuestro Dios. El liderazgo en la iglesia es una tentación muy fuerte para muchos. Es muy conocido a través de la historia. Ustedes que les gusta la historia y que ven la historia de la iglesia, se van a dar cuenta que a través del tiempo, de cómo se desarrolló la iglesia de Cristo, cómo se fue corrompiendo de una manera increíble el liderazgo. Por ejemplo, es conocido que hombres impulsados por la sed del poder, de la autoridad y del prestigio han llegado a ocupar lugares dentro de la iglesia de Cristo
Y lamentablemente muchos hombres con esta ambición, con estas características, son los que liderean también en la actualidad a la iglesia en muchos lugares. Le hablaba yo, por ejemplo, le comentaba que a través de la historia, los que estudian la historia se dan cuenta, por ejemplo, que en el contexto católico romano, cómo era la corrupción en el liderazgo. Se llegaron a vender de tal forma lugares. por dinero, Si tú quieres ser cardenal, te va a costar tanto. Vas a ocupar tanto. Vas a necesitar esto, vas a ocupar este lugar. O tú vas a ser obispo porque eres de mi simpatía, porque eres mi amigo. o por mis intereses que tengo. Esa era la forma como se vivió a través de la historia dentro del contexto católico Romano. Es increíble, hermanos, pero esto no es algo que solamente atañe a este grupo religioso, Sino que también es algo que sucede dentro de la iglesia. hoy, por ejemplo, pues se heredan lugares de pastorado y eso no No es algo que la Biblia enseñe. Podría mencionar muchos casos en cuanto a muchos que están ejerciendo y buscando un ministerio pastoral con unas intenciones. equivocadas. Puedo pasar mucho tiempo aquí. Entonces, También un problema es que dentro del ministerio, hombres con estilo de vida pecaminoso no son disciplinados. disciplinados por la congregación, ¿Sabía usted eso? No son disciplinados por la congregación. Hay algunos que se han apoderado de tal forma de la iglesia que parece que son inamovibles sin que se les exhorte y se les discipline. Hay Personas así, que son intocables, que no se les puede exhortar, no se les puede reprender, no se les puede exhortar. ¿Por qué? porque yo aquí soy el pastor Porque yo aquí establecí esta iglesia y tú quién eres para exhortarme. y tú quién eres para corregirme si estoy mal. Es una Actitud, mala, una actitud de prepotencia para que manifiestan muchos. Y esto es lo que vemos lamentablemente en muchos lugares. En verdad, hermanos, que parece que estoy yo pintando un cuadro negro de lo que es o de lo que ha sido más bien el ministerio pastoral. Pero no quiero enfocarme en eso. No quiero estar señalando las faltas de los líderes que están ejerciendo ese ministerio pastoral en las congregaciones. sino que yo quiero también quiero señalar que hay Pastores fieles, pastores comprometidos, pastores que aman la verdad, pastores que enseñan la palabra, pastores que viven vidas íntegras, pastores que tienen un compromiso con la iglesia, que tienen un compromiso con Dios, que estos pastores tienen que ser dignos de doble honor. Hay pastores así, hermanos. No todo el pastorado es un pastorado impío. Hay pastores que en verdad han sido muchas veces señalados, difamados, calumniados por integrantes de sus congregaciones de una manera injusta. Y eso no tiene que pasar en una congregación donde tienen a un pastor que vive una vida entregada a su Señor y que su vida es transparente y es íntegra ante Dios y ante los hombres. Esta clase de siervos, puntualizo, deben de ser estimados. Escúchame bien, tienen que ser estimados, dándoles el honor de parte de la congregación, porque estos siervos cuidan a la iglesia. Cuidan. ¿Cómo cuidan a la iglesia? Oran por ella, velan por ella, Discipulan, predican, enseñan, amonestan, corrigen, toman la batuta, toman
puntería para poder llevar a la iglesia hacia una buena dirección. Usted tiene pastores que lo cuidan, pastores que lo visitan, pastores que oran por usted, pastores que le llevan la palabra a sus hogares. Entonces, ustedes son cuidados, pero también quiero comentarle que el cuidado en la iglesia, tiene dos vías. ¿A qué me refiero que el cuidado en la iglesia tiene dos vías? Es que el cuidado es de aquí para allá, pero también el cuidado es de allá para acá. El cuidado en la congregación es mutuo. O sea, su pastor, sus pastores le cuidan, pero también usted cuida a sus pastores. Cuida de ellos. Y en esta tarde quiero presentar 4 cosas en cual la iglesia cuida a su pastor, o la iglesia tiene que tener cuidado en cuanto a los pastores. Lo primero que les voy a enseñar es que la iglesia tiene la responsabilidad de un cuidado material hacia sus pastores. La segunda cosa que les enseñaré es que la iglesia debe de cuidar a sus pastores en cuanto a su moralidad. Y la tercera cosa que la iglesia tiene que cuidar a sus pastores en cuanto a lo espiritual. Y por último, la iglesia tiene que tener cuidado de establecer pastores que sean aprobados para que ejerzan este oficio de acuerdo a como lo establece la palabra de Dios. Acompáñenme a Timoteo capítulo 5, versículo 17 al 25. Le voy a dar lectura. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de los ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubre después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que no son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Amén. Les comentaba acerca del capítulo 5. El capítulo 5 aborda el tema de la responsabilidad de la iglesia que tenía Timoteo hacia los demás. Había una responsabilidad de exhortación tanto para ancianos como ancianas, jóvenes y jovencitas. Ya se habló acerca de esto. Pero también había una responsabilidad del cuidado de la iglesia para los necesitados en la congregación. En este caso, si vemos todo el contexto del capítulo 5, habla acerca de las viudas. Las viudas en la iglesia tenían que ser cuidadas, atendidas. Pero Pablo también quiere escribirle a Timoteo para que tenga el cuidado de la iglesia hacia los pastores o ancianos. De esto habla, capítulo 5. Del cuidado, de la responsabilidad que tanto se tiene para los necesitados,
pero también la responsabilidad en cuanto al cuidado para los pastores. En el versículo 17 Es donde yo quiero concentrarme primeramente para ver acerca de el cuidado material que debe tener Timoteo y la iglesia hacia los ancianos. Dice el verso verso 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pablo recibe, Pablo más bien instruye a su consiervo que él junto con la iglesia debe de honrar a los que gobiernan en la congregación, a los que enseñan y a los que predican. Estos ancianos deben ser honrados y su honra no debe ser escatimada, sino reconocida en toda la extensión del servicio que realizan. Aquí vemos que Pablo dice a los que gobiernan. Eso significa a todo aquel que está al frente o que está adelante. Todo aquel que lleva la dirección de la congregación con dedicación y constancia. La iglesia de Cristo necesita dirección. Y Dios da dirección A su iglesia a través de Cristo, a través del Espíritu Santo. Pero también Dios ha establecido hombres llenos del Espíritu Santo dentro de la grey para que estén al frente de la conducción de la congregación. Dice Efesios capítulo 4, versículo 11, que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, maestros. Dice la palabra de Dios que Él los estableció. O sea, la iglesia necesita pastores, la iglesia necesita maestros, fueron establecidos, constituidos por Dios para que a través de estos pastores la iglesia fuera direccionada, guiada a través de Cristo y del Espíritu Santo. Estos pastores tienen que estar al frente, tienen que tomar la dirección. Dios los estableció. Y en Hechos capítulo 20, versículo 28, dice también el apóstol Pablo, hablando a los pastores de Éfeso, que recuerden que Dios los puso, que el Espíritu Santo los puso para que apacentaran la grey de Dios, que no se olvidaran de ese trabajo, de esa responsabilidad. Entonces, todo aquel que gobierna es alguien que ha sido establecido por Dios para que la iglesia sea dirigida. Nosotros no somos como las hormigas, como dice el proverbio, que no necesitan capitán ni gobernante, sino que solas ellas se alistan en cuadrillas. Nosotros como seres humanos, como personas, no somos tan disciplinados como son las hormigas. A nosotros se nos necesita dar dirección, se nos necesita enseñar, guiar. Y es por eso que Dios estableció hombres así en la congregación. Dice que esos que se enfocan particularmente en enseñar y predicar tienen que ser dignos de doble honor. Algunos piensan, hermanos, solamente voy a puntualizar lo que ya se habló el domingo pasado por nuestro hermano Juan. Algunos piensan que este doble honor es solamente respeto que debe de recibir el siervo de parte de la congregación, y estamos de acuerdo. El siervo de Dios tiene que recibir respeto de parte de la congregación. Pero también debemos de entender, como lo entendieron los padres griegos, los primeros cristianos, los padres apostólicos, que este doble honor significa recibir el apoyo para las necesidades materiales de el siervo, por el trabajo que realizan en la congregación. Una iglesia sana, una iglesia bíblica, tiene que entender esta enseñanza. Si esta enseñanza no es enseñada y no es comprendida por ustedes, y si no se enseña, si no se practica,
entonces dejaremos de ser una iglesia no bíblica, porque nosotros, al nombre que le damos a nuestra iglesia, es una iglesia bíblica que no solamente usa la escritura como regla de fe, sino que también usa la escritura como regla de práctica. Entonces, una iglesia sana, una iglesia bíblica entiende esto, el respeto y el apoyo en las partes materiales, de las necesidades materiales de los siervos que lideran la iglesia. Posiblemente Pablo tiene esto en mente, estos dos conceptos, y lo entendemos. Pero quiero mencionarle algo que me gustó de un maestro, de un comentarista de la palabra de Dios en cuanto a este versículo y a lo que le estoy enseñando. Dice, algunos piensan que la iglesia no debería apoyar a su personal o a sus siervos, a sus pastores. Y que el ministerio que recibe remuneración es una abominación. Estos dicen que en su lugar la iglesia debe usar el dinero para apoyar a los necesitados. Esta es una atractiva forma de pensar. ¿Verdad que sí? Es muy atractivo la forma de pensar, pero hay un problema en esta forma, según el autor. ¿Cuál es el problema? Que tan atractiva es la forma de pensar, pero hay un problema. El problema es que no es bíblica. Si los necesitados, los realmente necesitados son dignos de honor, según lo que dice aquí en el contexto, las viudas, entonces los que gobiernan y enseñan y predican son dignos de doble honor. Es verdad que por causa del abuso muchos se sienten inseguros en este tema. Sin embargo, esto no debe llevarlos a la sospecha de que todos los pastores o a la indiferencia hacia ellos y a la desesperanza. Las congregaciones deben agradecer al Señor por los pastores fieles al Evangelio, apreciar la labor que hacen, pues es Dios quien nos coloca donde están, como yo he dicho anteriormente, citándoles algunos versículos. Una forma de mostrarnos agradecidos es velando por las necesidades físicas de ellos. Como iglesia tenemos que ser generosos y diligentes en cuidar de nuestros pastores y de sus familias. Y qué bueno, hermanos, que cuando se ha requerido el apoyo en necesidades materiales, la iglesia se ha activado bien. La iglesia ha respondido de una forma buena. Cuando hay necesidades, estamos agradecidos por Dios y le damos gloria porque Dios ha usado a muchos de ustedes, ha colocado en su corazón el deseo de poder apoyar a los hermanos cuando se requiere, cuando se necesita, para apoyarlos ante una necesidad. Eso es bueno. Eso habla muy bien de la iglesia. Eso habla muy bien de ustedes, que están comprometidos con el apoyo en cuanto a las necesidades. Y gloria a Dios por eso. Pero entendamos que la Biblia lo enseña, la Biblia lo dice. No lo estoy diciendo yo aquí, ni siquiera estoy como buscando una defensa para un argumento a ustedes, para decirles estas cosas, sino simplemente en este momento estoy exponiendo lo que la palabra de Dios dice con claridad. ¿Verdad? Con claridad lo dice la palabra. Trabajar, dice, los que trabajan en predicar y enseñar. Es un trabajo el ministerio. Es un trabajo. Es cierto que como no hay un trabajo
más bien como no es un horario formal, que usted entra de las 8 a las 4 de la tarde, el ministerio va más que eso, hermanos, es un horario formal, es un horario que usted tiene que estar disponible a todo tiempo, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. ¿Por qué? Porque el ministerio lo demanda, lo exige de esa manera. Entonces algunos piensan que los pastores no trabajan, que los pastores duermen hasta la 1 de la tarde, que su vida solamente es comer y dormir. Esa es una idea equivocada, es una idea que Dios no aprueba. ¿Por qué? Porque el ministerio es un trabajo muy exigente, muy demandante, el ministerio. En verdad, hermanos. Porque muchos abandonan el ministerio después de 3 años o de 5 años, porque son abrumados de las actividades ministeriales y todo lo que llevan encima. Mejor dicen, aquí dejo el lugar y que lo tome otro. Pero no es así. Hermanos, entendamos que el trabajo ministerial en la iglesia es un trabajo arduo, es un trabajo muy extenuante, en verdad. Quitemos la idea de que los pastores, los misioneros, no trabajan. Hay que quitar esa idea y hay que corregirnos y conformarnos a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Porque aquí la palabra trabajar da a Pablo a entender que es un trabajo pesado que resulta en una fatiga. Eso es el ministerio. El pastor no solamente trabaja el domingo, como algunos piensan, 2 horas, y ya se acabó su trabajo, ¿verdad que no? El trabajo del pastor es todos los días. Todos los días. A la hora que las ovejas requieran sus atenciones, requieran consejo, requieran palabra, requieran oración, requieran enseñanza, cualquier demanda, hermanos, o necesidad que se requiera, allí está el pastor, allí están. Entonces es un trabajo arduo. La iglesia debe de cuidar esa parte material de sus pastores. Le decía, sí es cierto que muchos se han enriquecido, pero sobre todo los que tienen unas iglesias grandísimas, han abusado, y muchos piensan que por ese abuso se deben de abstener o privarse para ya no contribuir a las necesidades del siervo de Dios. Hasta aquí se ha dado testimonio hasta este momento que nadie busca enriquecerse, nadie busca las cosas materiales. Nadie las busca, hermanos. Ayer yo les hablaba a los hermanos que 10 años trabajando, secular, iglesia, familia, trabajando, cansado, fatigado, y nunca fue la intención, y nunca ha sido la intención de buscar, sacar provecho de alguno de ustedes, como Pablo lo decía en una de sus cartas. Se ha dado ese testimonio hasta ahorita, gracias a Dios, de que la motivación en el ministerio va más allá de esto, de que se hace por el amor y por el llamado que Dios ha hecho a cada uno de los que estamos aquí ministrando en esta congregación. Ahora, veamos el cuidado moral también. Bueno, ya el versículo 18, pues es lógico lo que dice, hermanos, porque dice, pues la escritura dice, no pondrás gozar al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Es tan lógico, es tan claro que no requiere mucha explicación. ¿Verdad que no requiere mucha explicación? Pues obviamente alguien que le hace un trabajo de fontanería, pues es digno de que usted le pague, ¿verdad? Alguien que le consulta a usted una asesoría de abogacía, todo esto, pues es digno. O sea,
un médico, un mecánico, no sé, es digno de su salario. Entonces es tan obvio lo que Pablo dice aquí, que no requiere mucha explicación para que nosotros lo entendamos. El versículo 19 es donde me quiero concentrar también, que no solamente es el cuidado material en cuanto a las necesidades del pastor, sino que también tenemos que ver el cuidado moral del pastor, de la vida moral del pastor. El versículo 19 dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Otros aspectos pues tienen que ver con el cuidado moral de los ancianos en la iglesia. Mire, la versión de la Biblia, lenguaje sencillo, traduce de esta forma: cuando alguien acuse a un líder, pídele que presente a 2 o 3 testigos. Si no lo hace, no le prestes atención. Eso está diciendo Pablo. Hay una historia que les quiero contar para ilustrar esto, acerca de un pastor que intentaba defenderse de las acusaciones que le hacían. Este dijo: está corriendo la historia de que yo le dije a mi esposa que no fuera a cierta iglesia porque no llevan reuniones cristianas, sino las reuniones son antibíblicas. Dicen que a pesar de que yo le dije a mi esposa que no fuera, mi esposa me desobedeció y fue de todas formas. Y que yo después la saqué de la iglesia del cabello y la lastimé tanto que la la mandé al hospital. En primer lugar, dice este pastor, yo nunca dije que se mantuviera alejada de la iglesia. En segundo lugar, no la saqué del cabello. En tercer lugar, nunca tuve que ir al hospital. Y por último, es que nunca he estado casado, así que no tengo esposa. Si nos fijamos, hermanos, por eso lo que dice la palabra de Dios, que ante la acusación de un líder tienes que presentar 2 o 3 testigos, si no, no prestes atención. ¿Por qué? Lamentablemente hay muchas personas ansiosas en acusar al hombre de Dios en múltiples situaciones, ya sea por envidia, por resentimiento, por resistencia a la autoridad, por oposición a la enseñanza bíblica. A la gente, cuando no le gusta, por ejemplo, que le exhorten, le llamen la atención, la disciplinen, ¿qué pasa, hermanos? Se resiente. La gente se resiente mucho porque es disciplinada, es exhortada. ¿Y qué hace las personas resentidas contra el pastor? Andan de ciudad en ciudad diciendo de lo malo, de lo hipócrita, de lo impío que es el pastor, ¿verdad? Y lo andan divulgando y andan difamando la reputación del siervo de Dios, de tal forma que empieza a cambiar los conceptos que la gente tiene de tal siervo, la verdad, de tal obrero. Hay que tener mucho cuidado con esto. Una de las formas que yo cuido a mi pastor es no aceptando acusaciones falsas, o si la acusación es verdadera, al menos de 2 o 3 testigos. Esa es la forma como nosotros protegemos a los siervos de Dios. Son un blanco perfecto de Satanás para las difamaciones, las murmuraciones y la acusación. Porque a muchos no les gusta el trabajo, el ministerio que a veces se ejerce y solamente se fijan en las deficiencias de él, y es un blanco para tales acusaciones.
Es un hecho indudable que en este mundo sería mucho más feliz si la iglesia también y si las personas se dieran cuenta de que no es menos que un pecado el difundir historias de cuya verdad no se está seguro. La plática irresponsable, la crítica y la malicia causan un daño Infinito y un dolor muy grande en el corazón, y tal práctica no puede seguir indefinidamente sin recibir castigo de Dios. Comentarista William Barclay en este texto. Es verdad, hermanos. Las personas así pues tendrán que enfrentarse a Dios por la difamación, por la acusación. Esto es algo muy serio. Es tan serio que no podemos A veces ni siquiera entrar en esa murmuración, porque si no nos hacemos partícipes de eso. contra un siervo de Dios, no emitas acusación, porque Son un blanco muy grande. grande, muy amplio para las acusaciones y críticas. La única acusación válida es a través pues, De 2 o 3 testigos, Deuteronomio 19:15 y Mateo 18, versículo 16. Y no solamente hablo para un siervo, sino para cualquier persona, ¿verdad? cualquier hermano. Al menos de 2 o 3 testigos, si es algo muy serio, tienes que hacerlo de esta manera. Entonces, iglesia, cuida a sus pastores, no hablando de ellos, no acusando, creando historias no verdaderas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y también la iglesia tiene que dar Un cuidado espiritual al pastor. En el versículo 20 dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Entonces, los ancianos no solamente tienen que ser cuidados en cuanto a lo económico, sino también en cuanto a la moral, protegiéndolos de difamaciones, y también a la vez, ese cuidado de la iglesia a su pastor es proporcionando ese cuidado espiritual que la iglesia les debe a ellos. Y este cuidado espiritual tiene que ver con la reprensión a los ancianos que persisten en llevar un estilo de vida pecaminoso. Es casi probable que cuando Pablo escribe a los que persisten en pecar, ya pasaron por 2 o 3 testigos y no se quieren arrepentir. Es muy probable eso, hermanos. Entonces, ¿qué dice? Estos que en verdad han sido acusados y que Es verdad lo que están haciendo, están viviendo vidas pecaminosas, dice Pablo, esto. a los que persisten en pecar, repréndeles delante de todos para que los demás También teman. ¿Cuál es pues la responsabilidad de la iglesia ante tales casos de un líder que no se arrepiente de su pecado, que afecta el testimonio de Cristo y de la iglesia? ¿Cuál es esa responsabilidad? Responsabilidad que se debe llevar a cabo. Pablo instruye pues las medidas que Se deben de tomar. ¿Cuál es la medida? Bueno, quiero puntualizar, hermanos, persistir también, porque la palabra persistir habla del tiempo presente, no la comisión de un acto, sino la práctica continua del pecado. O sea, no está hablando de un acto aislado, pecado, de un pecado aislado, sino está hablando de una práctica continua de un líder, de un anciano, de un pastor en la iglesia. A eso se refiere. Se entiende que una práctica continua de pecado no es un hecho pues aislado, aunque un hecho aislado, según la magnitud del pecado, puede afectar grandemente su carrera ministerial. Y déjese lo explico cómo. ¿Cómo es esto? Si hay un hermano de los ancianos que se enoja, se molesta,
No puede recibir una reprensión pública por ese enojo. Algo le molestó, algo le hizo enojar. Ese no es su carácter. Esa no es su forma de vivir. No es lo que lo caracteriza. ¿De acuerdo? No se puede Llevar por actos aislados así a una reprensión. de esta magnitud. Obviamente, Alguien que está persistiendo en su pecado debe ser, pues, reprendido. Pero hermanos, también un acto aislado, Aunque no sea o más bien el pecado es de proporciones mayores, por ejemplo, un adulterio, un caso de inmoralidad, moralidad, pues obviamente tienes que tomar medidas más drásticas en esta situación. Aquí Pablo dice que Lo tienen que reprender. Y esa palabra reprender es convencer, reprochar, censurar o acusar. o sea, no solamente en la iglesia los hermanos son reprendidos, exhortados, disciplinados, sino que en la iglesia de Cristo, Tanto las ovejas como el pastor tienen que ser exhortados, reprendidos o disciplinados según el caso. o sea, los pastores No estamos exentos de alguna reprensión, hermanos. no estamos exentos. Así es como funciona una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica, Si sabe que tiene un pastor que está en pecado, debe de reprenderlo. pero muchas veces No se hace. porque cuando Existe la figura de un un solo pastor pastor. ¿Qué sucede? Él toma ese control de esta congregación y les infunde tanto temor y miedo, que los hermanos no se atreven a enfrentar un pecado así en muchos lugares. Hay que tener ese cuidado. Pero una iglesia que funciona bíblicamente tiene que reprender. Y si el pastor reprende, también una oveja reprendida, ¿verdad? O sea, para Dios es igual. claro. Mire, la reprensión Es un acto de cuidado espiritual para el siervo de Dios. Y la reprensión debe de basarse sobre el principio bíblico de la gracia, que tiene como fin no el castigo sino la restauración también del pecado. pecador. Miren, Muchos piensan que la reprensión, disciplina, es una falta de amor y es para castigar a la persona. Pero no es para castigar, sino más bien es para cuidarlo espiritualmente. es una muestra de cuidado espiritual para el anciano. Porque Si no se reprende, si no se disciplina, ¿qué pasa? se va a perder en sus pecados, va a vivir una vida que no se conforma al estándar de Dios y va a sufrir grandes consecuencias. Entonces, Cuando se toman estas medidas, se hace con el propósito de restaurarlos hacia con Dios y también para que puedan sanar ellos, para que se puedan corregir. No se reprende por venganza, ni con un espíritu vengativo, nunca. jamás, sino que la reprensión lleva como fin pues esa restauración para que sean sanos en la fe, para que participen de la santidad de Dios, para que den fruto apacible de justicia, como dice Hebreos capítulo 12. Pues una iglesia que cuida, si sus pastores Viven impíamente, tiene que reprenderles. Y aquí dice que públicamente.
no es secreto, sino públicamente para que todos los demás, ¿qué? teman. Así Dice el versículo 20, para que todos los demás teman. Es algo serio. Dios cuida la santidad de la iglesia. Dios cuida la pureza de la iglesia. Y si se requiere que se lleguen a estos casos, se debe de hacer. ¿Por qué? Porque Dios busca siempre que su iglesia, caminen en santidad, en pureza. por eso se tiene que llevar la disciplina. Y hay personas que siguen todavía, dejando un poco acerca de los ancianos, siguen molestos porque se disciplinó, porque se Disciplina a tales. lo ven como una cosa injusta, pero es un acto de cuidado espiritual para esa persona, para su restauración, no por venganza, quiero dejar claro, es para restaurarlo, para restaurarlo. Este cuidado tiene que, este cuidado espiritual a través de la reprensión tiene que ser llevado sin prejuicios y sin Sin parcialidad. Versículo 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Pablo le pone una carga bien fuerte a Timoteo sobre su vida, sobre sus hombros, diciéndole, te encarezco delante de Dios y de Cristo y de los santos ángeles que lleves estas cosas sin prejuicio y no hagas nada con parcialidad. Es está diciendo, si tú haces esto, Recuerda que tú estás bajo la mirada de Dios. Dios te está observando. y tú vas a dar cuentas algún día delante de Dios por lo que dejaste de hacer. Entonces, nosotros caminamos bajo la mirada de Dios y tenemos que entender La seriedad de lo que está hablando aquí Pablo en cuanto a este tema. Dice, no traten a ningún hombre en materia religiosa de acuerdo a la posición que tiene en la vida o de acuerdo a ningún interés personal que puedan tener por él. Cada hombre debe ser tratado en la iglesia como sería tratado si estuviera en el tribunal de Cristo. O solamente algunos y algunos no. ¿Eso es bíblico? ¿Dios hace excepción de personas? ¿Verdad que no hace excepción de personas? Incluso aunque sea un líder, tiene que ser tratado, como dice la palabra de Dios. incluso aunque sea un hermano que inició Yo la iglesia hace 10 años. o de los hermanos más antiguos en la congregación. Tiene que ser tratado. Dios está en contra de la parcialidad, Está en contra del favoritismo en la iglesia en estos temas. Para Dios no hay acepción de personas. Entonces, en cuanto a esto, se debe de proceder de la misma manera. cuando eres disciplinado a alguien, lo primero Que le señalamos no es personal, no es porque tenemos algo contra ti. que no es porque queremos ser vengativos. Tú sabes claramente que la disciplina la hemos llevado a cualquier hermano de la congregación. Entonces, no es personal para la familia, es para cualquiera. Para cualquiera. El día que nosotros hagamos las cosas con parcialidad y favoritismo, recordemos que Dios va a demandar de nosotros, va a demandar esa negligencia, ese descuido en aquel día en el tribunal de Cristo. Dios lo va a demandar. En verdad. Entonces cada quien debe ser tratado en la iglesia como si estuviera como si estuviera tratando esto en el tribunal de Cristo.
Así es como debe de funcionar una iglesia bíblica. Así es como una iglesia debe de cuidar a sus siervos. Y finalmente, hermanos, vamos a ver del versículo 22 al 25, en cuanto al cuidado también del nombramiento de ancianos en la iglesia. Dice el versículo 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que vengan a juicio, mas otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. El mandamiento de Pablo también es que no imponga las manos a la ligera para nombrar o establecer algún anciano en el oficio pastoral. Timoteo tenía que tener ese cuidado de no imponer las manos, que imponer las manos significa nombramiento, reconocimiento en cuanto al ministerio. Tiene que tener ese cuidado de no poner las manos sobre hombres que no son calificados, aptos para el oficio pastoral, al menos de que tenga una vida aprobada. No reconozcas apresuradamente a hombres para el ministerio, es el mandamiento. A la luz del contexto, por lo cual Pablo le dice a Timoteo, no imponga las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro, es porque a esa luz del contexto de la carta, vemos nosotros que hay hombres, de lo que les hablaba yo al principio, de hombres impíos, hombres que estaban tomando autoridad en la iglesia, que no tenían la doctrina correcta. Capítulo 1, versículo 3, allí dice, no lo voy a leer, no tenían una doctrina correcta, no tenían la pureza doctrinal que Pablo había enseñado. Y qué peligroso es imponer o reconocer a uno que no tiene la enseñanza correcta del Evangelio, de la palabra de Dios, de nombrarlo y que aquí en este púlpito se empiece a enseñar falsa doctrina, herejías destructoras que llevan a los hombres a la perdición y la ruina. Tiene que tener mucho cuidado en cuanto al aspecto doctrinal de el nominado. Y no solamente tiene que ver con el aspecto doctrinal, sino también con el carácter personal de la persona en perspectiva. ¿Por qué? Porque es posible que alguien tenga una doctrina correcta, pero no tiene la vida correcta. Aunque tenga una ortodoxia bíblica buena, pero si no tiene la vida correcta, no se le puede llamar, no se le puede reconocer. Aunque sea un teólogo, aunque sea un erudito, si su vida no se conforma al estándar de la palabra de Dios, lo siento, pero no se puede, dice Pablo. Existen hombres, según la luz de la carta, que carecen de un corazón limpio, de una buena conciencia, de una fe genuina. En el capítulo 1, versículos 6, 5 y 6. Existen hombres que tienen una conciencia cauterizada. Hay hombres que tienen un mal testimonio en 5:24. Hay hombres que son codiciosos, que van tras la ganancia deshonesta en 6:5. Y hay hombres con vidas licenciosas en 5:20.
Por esa razón, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de no nombrar a cualquiera para el oficio del ministerio. ¿Verdad? ¿Qué es lo que puede mover a Timoteo y a la iglesia a nombrar apresuradamente a hombres para el ministerio? ¿Qué les puede mover? Aquí le puse algunas cosas. El talento del denominado. Es una persona muy talentosa y es muy hábil. Entonces, a base de su talento y de su habilidad, hay que nombrarlo, hay que traerlo para que sea parte del pastorado en la iglesia. No, hermanos. Eso no tiene que ser la base. El carisma. Es muy carismático. La amistad con alguno de nosotros. Porque es mi amigo, lo voy a poner. Su influencia en la sociedad. Es que es una persona que tiene mucho dinero y es muy influyente también aquí en la sociedad, muy reconocido. Vamos a ponerlo. ¿A qué no dejar esos hombres? Nos hacen falta aquí para que puedan atraer a mucha gente. A gente de su mismo contorno. ¿Verdad que no? Entonces, la necesidad de líderes en la iglesia. Y este es algo triste. ¿Por qué? Porque muchas iglesias, en base a su necesidad, han llamado a los hombres equivocados para que los pastoreen y después esa iglesia sufre mucho. Es que no hay líderes, no hay pastor. Entonces, ¿qué? Vamos a llamar a este hombre, vamos a llamar a aquel, lo traemos y que sea nuestro pastor, sin antes, hermanos, de haberlo probado a él. El reconocimiento de ancianos no debe llevarse, más bien debe llevarse con prudencia, porque siempre, hermanos, es muy conocido que no se ve lo bueno y lo malo a primera vista en las personas. ¿Verdad que no? Se requiere tiempo para que sean sometidos a prueba primero. Pablo había dado un principio en el capítulo 3, en el versículo 10, diciendo, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Aquí hablan de los diáconos, pero dice también que así como los apacentadores han sido sometidos a prueba, también los diáconos. Entonces me enfoco en cuanto a aquel que anhela el obispado tiene que ser probado primero. Y la prueba requiere tiempo. La prueba requiere investigación, requiere escudriñar. Esto de probar, esta palabra da la idea de probar una cosa para a ver si vale la pena de recibirla o no. En la antigua Grecia, ¿sabe qué sucedía? Todas aquellas personas que querían tener un cargo público eran probados primero, a ver si podían estar en ese cargo público. Y es la idea que Pablo toma en cuanto al ministerio. Una persona tiene que ser probada a través de los requisitos que dice Pablo en esta carta, en el capítulo 3, versículo 1 al 7. ¿Verdad? Tiene que ser probado con los requisitos. Porque si no, hermanos, si no es probado con los requisitos, Timoteo estaría incurriendo en una participación de pecados ajenos. Y Pablo le dice, si tú haces esto, puedes participar en pecados de ellos, porque en un futuro pueden tratar mal a la congregación y tú vas a ser responsable de esto. Pruébalos primero. Lo que Pablo dice, consérvate puro, significa que no debe, pues, a
a la ligera imponer esas manos, no reconocer con facilidad, sino que tiene que probar a todo aquel que está en esa perspectiva para el pastorado. La pureza está relacionada en que no ignore los pecados de los hombres en perspectiva. Esto es lo que enseña Pablo. Si esto se hiciera, hermanos, ¿cuánto mal le evitaríamos a la iglesia? ¿Cuánto mal se le evitaría? Porque tristemente, lo vuelvo a decir, hay muchos hombres en muchas iglesias que no son aprobados y que no cumplen con los requisitos bíblicos de la palabra de Dios. Sin embargo, esto es lo que Pablo le dice a Timoteo. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. No sé por qué, hermanos, y es difícil entender, Pablo puso esta recomendación personal sobre Timoteo en cuanto al uso del agua y que use un poco de vino a causa del estómago y las frecuentes enfermedades. Tal vez puede ser por la contaminación del agua o también porque Pablo tenía Timoteo tenía tantas enfermedades en la carne por todos los enfrentamientos que estaba enfrentando en esta iglesia problemática. Y aquí le da esta recomendación. Quiero avanzar al versículo 24, porque le decía que lo fácil y lo difícil en un hombre en cuanto a su aprobación no es fácil ver así, a simple vista, a primera vista, las buenas cosas de un hombre o las malas cosas de un hombre en muchas veces, en muchas ocasiones. Los hombres no aptos para el ministerio manifiestan una vida pecaminosa que es muy evidente, porque dice el versículo 24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes, o sea, son manifiestas, es tan visible, son tan obvias sus malas obras que no puedes tú nombrarlos, no los puedes reconocer. Manifiestas son las obras de la carne, Gálatas capítulo 5, versículo 21. Manifiestas, son visibles. Es un hombre así, tan visible, con una vida que manifiesta estos pecados, y tal vez los pecados que dice esta lista de Gálatas, o pecados que es lo contrario a la virtud que enseña Pablo en 3, 1, 7, es tan obvio que estos hombres no pueden ser considerados para el ministerio. Y dice, antes que vengan a juicio de parte de los pastores, de los líderes en la iglesia, no al juicio de Dios, hermanos, sino al contexto de que estamos hablando. Mas a otros se les descubren después. Otros pueden cubrir su pecado por un tiempo, pero serán descubiertos. Dice, todos tenemos áreas en nuestras vidas con las que Dios está tratando. Y algunas veces esas áreas es bastante evidente para otros. Pero algunas veces no es evidente. Algunas personas son consideradas santas solamente porque saben cubrir muy bien su pecado. ¿Verdad? Porque son buenas para esconder su pecado. Hay gente así, que esconde muy bien el pecado ante los demás. Sabe cómo trabajar, sabe cómo moverse, sabe cómo conjugar las cosas para que su pecado no se vea visible. Es una persona que es drogadicta, pues es evidente, su pecado es descubierto. Pero una persona que es inmoral, que tiene un amante, qué bien lo encubre, ¿verdad? Qué bien lo esconde. Entonces hay personas que se consideran santas
¿y qué tan santa es esta persona, este joven, esta jovencita? Pero lo único que, para lo que son buenas o buenos, es que saben esconder su pecado muy bien. Lo esconden perfectamente. Los hijos lo esconden Delante de sus padres, su pecado. Súper bien lo esconden y engañan a sus padres. Engañan a sus padres. Otros engañan a los demás. y saben Engañar muy bien. Pero a mí no me engañan. A mí no me engañan. Yo sé personas que están en pecado por verlas. O sea, pueden engañar a otros, pero a mí no me engañan, mi hermano Pedro. Se ve claramente eso. No me engañan, hermana Lodia. Porque Dios da discernimiento. ¿Verdad? Entonces, personas así no deben estar en el ministerio hasta que no se investiguen muy bien a ver si son actos calificados para el ministerio. Ahora, el versículo 25 para terminar. Así mismo se hacen manifiestas algunas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Hombres aptos para el ministerio porque su vida está evidente de buenas obras, de buen testimonio, que estos hombres están activamente involucrados, que su testimonio es tan visible, su compromiso y servicio con el Señor se aprecia en todo tiempo por parte de los demás. Estos hombres son los que deben de ser reconocidos y se les deben de poner las manos para el ministerio. O sea, no todos están calificados. Hay hombres que son calificados, son pocos, pero pueden ser reconocidos para el ministerio pastoral. Pocos, no muchotes, pero hay pocos que sí cumplen con los requisitos por sus buenas obras. Hay otros que son más reservados, son más callados, más modestos, y con el paso del tiempo solo se llega a conocer su verdadera bondad en ellos. En muchos hombres solo se necesita una investigación para conocer el verdadero carácter, para si un hombre es apto o no apto para el pastorado. Al principio es aquí que debemos de tomar tiempo, no juzgar a la primera, para que el tiempo evidencie el verdadero carácter de un hombre, de un siervo de Dios. Nosotros estamos en ya estoy terminando, en esa visión que queremos establecer una iglesia allá por la Condesa, Zacatecas, Río Verde o Caliente, donde sea, hermanos, donde esté trabajando. Y el hecho de que establecer allá se requiere también siervos, pastores, ¿verdad? Pero no porque cuando Dios permita y estemos así, vamos a nombrar a quien sea para que ejerza ese ministerio. Y si lleva muchos años en reconocer a alguien, lo vamos a hacer. Pero no lo vamos a hacer a la ligera, apresuradamente. Tiene que ser con mucho cuidado. Entonces, iglesia de Cristo, ¿de qué forma estás honrando a tus pastores? ¿Reconoce su aprecio y su ministerio? A veces hace falta hasta un mensaje, hermanos, que reciba de, hermano, ¿cómo está? Dios lo bendiga. ¿Tiene alguna petición de oración? O hermano, ¿cómo está? ¿Tiene alguna necesidad que yo le pueda ayudar? ¿Reconoces y aprecias su ministerio? ¿Ves a tus pastores como una bendición de Dios para la iglesia? ¿De qué manera los cuidas? ¿Los cuidas en cuanto a sus necesidades materiales, en cuanto a su vida moral, en cuanto a su cuidado espiritual? Lo estamos haciendo
Espero que eso sea, hermanos, algo que se nos quede claro en esta tarde, de entender que la iglesia no no solamente es cuidada por su pastor, sino que la iglesia, también sabe cuidar a sus pastores. Que Dios los bendiga. Vamos a orar.